Hola, en este capítulo 6 vamos a seguir viendo las diferentes variables en continuación al capítulo anterior. En este capítulo vamos a ver tres tipos de variables diferentes: de conversión, para convertir el formato de una variable de un tipo a otro. También veremos la calificación de las variables y el alcance para ver dónde se puede utilizar unas variables en función a dónde están estas declaradas y opciones que tenemos en estas variables. Y por último veremos algunas utilidades prácticas para trabajar con variables y datos. Primero de todo, vamos a ver cómo se convierte una variable a carácter. Básicamente se tiene que introducir el código char y poner el nombre de la variable dentro del paréntesis para transformar una variable a char. Este procedimiento es el mismo que utilizamos para transformar una variable byte y también es exactamente igual para transformar una variable de entero, con la sentencia int. Para transformar una variable a Word existen dos opciones diferentes. La primera de todo es para transformar un valor cualquiera al tipo Word, añadiendo directamente el nombre de la variable en el paréntesis. Y la otra opción es indicando el número de orden alto y o bajo de bytes que conforman la palabra. Por otro lado, para transformar una variable del tipo float, también es suficiente introducir el nombre de la variable dentro del paréntesis de la misma forma que lo haríamos con la variable float, como podemos ver en la explicación de la página web de Arduino. Con lo que hemos visto hasta ahora, en este capítulo y lo que vimos en el capítulo anterior, podemos ahora empezar a trabajar conociendo todas las posibilidades principales que vamos a utilizar en un proyecto. Ahora nos falta saber cuál es el alcance de estas variables. Las variables se pueden utilizar para todo el programa o se pueden utilizar para una función específica. Todo dependerá de dónde declaremos esta variable. Hasta ahora hemos indicado que las variables las declarábamos al principio de todo. Cuando hacemos esto, las variables se pueden utilizar en todo el código. Esto hace que si queremos simplificar alguna función, la variable es utilizada en todo el programa y no solo en la función correspondiente, lo que nos puede ocasionar algún problema. Para esto, podemos declarar una variable directamente dentro de la función. Como vemos en el ejemplo, aquí se declara una variable en la parte superior del código y se declaran dos variables dentro de la función loop. Estas dos variables se podrán utilizar solo dentro de esta función, por lo que en el caso que programemos diferentes funciones, en nuestro programa estas no serán visibles. Otra propiedad que se puede dar a una variable es la propiedad de estática. Esto significa que esta variable es válida solo cuando se está ejecutando una función en concreto. Como vemos en el ejemplo, dentro del entero randomWalk definimos un entero con el nombre de place, predecido del texto static. Esta variable será válida solo cuando se ejecute esta variable. Os recomiendo que hagáis el ejemplo indicado en la página para entender de forma correcta esta propiedad. De hecho, os lo recomiendo por todo lo que vamos comentando durante el curso, ya que poco a poco vamos incrementando material a tener en cuenta para hacer el proyecto industrial con Arduino. La siguiente propiedad que se puede definir a una variable es la de volátil. Esta propiedad tiene la característica que se almacena de forma temporal, debido a que se carga desde la RAM. Una variable debe ser configurada como volátil cuando su valor se cambia debido a un subproceso de ejecución simultánea. Esto, con Arduino, solo pasa cuando utilizamos las entradas de interrupción. Por este motivo, vemos en el código de ejemplo que la variable state se declara como volátil. Como vemos en la interrupción blink, esta variable simplemente cambia de estado una vez cuando esta rutina es llamada. Por lo tanto, solo tenéis que tener en cuenta este tipo de funciones al utilizar entradas de interrupción. Una última propiedad que tenemos que saber es la de constante. Una constante es una variable que, una vez configurada y declarada, su valor no se puede modificar. Esto es muy recomendable cuando tenemos que hacer operaciones matemáticas, por ejemplo. Así podemos evitar un error de modificar el valor de una constante en el código. Para terminar con la sección de variables, nos queda ver dos utilidades muy prácticas, como son sizeOf, que nos sirve para conocer el número de bits de una variable, por ejemplo, si este es un número tal como 125, utilizando la variable sizeOf nos devolverá el valor 3, debido a que estamos utilizando 3 bits. O en el caso de una cadena de caracteres, nos dirá la longitud total de esta, como podemos ver en el ejemplo, donde básicamente se ejecuta la sentencia for mientras está imprimiendo todas las letras de la cadena de caracteres de la variable mystr. Para acabar con las variables, podemos también almacenar una variable en la memoria flash, disponible en el Arduino en lugar de utilizar la memoria SRAM, simplemente utilizando la sentencia procmem. Te recomiendo hacer un repaso de todos los tipos de memoria disponible en las placas Arduino,
para saber cuándo debes almacenar una variable en un tipo de memoria correspondiente. Para poder almacenar una variable utilizando la sentencia procmem, es imprescindible declarar la librería avr/pgmspace.h en las primeras líneas de nuestro programa, antes del setup. A partir de aquí hay diferentes formas de proceder al almacenaje de variables. Primero de todo, este procedimiento puede ser utilizado para almacenar una sola variable, pero también se puede utilizar para almacenar más cantidad de datos según sea necesario. También es necesario utilizar dos diferentes procedimientos después de almacenar los datos dentro de la memoria flash de la placa Arduino. Os recomiendo leer y tratar de entender el código del ejemplo debido a que vemos cómo se almacenan y cómo se leen datos desde procmem. Bien, una vez visto todos los tipos de datos que vamos a utilizar para realizar cualquier proyecto, vamos a ver cómo se escriben estos en el Arduino IDE y qué cosas hay que tener en cuenta para utilizar cada una de estas variables. Primero de todo, Arduino identifica letras mayúsculas y minúsculas, por lo que si declaramos la variable pushButton en minúscula y la variable pushButton con la B mayúscula, realmente estamos declarando dos variables totalmente diferentes. Declarando una variable como entero, también podemos asignarle el estado low o estado high, ya que equivaldría a 0 para low y a 1 para high. Os recomiendo, después de la escritura de una variable, añadir un comentario utilizando dos barras consecutivas, como se hace en C. Para asignar un pin de Arduino a una variable se configura esta variable como const, con la finalidad que no se pueda modificar el valor de este pin durante todo el código del programa. Cuando configuremos señales digitales como entrada o salida, es importante utilizar la sentencia pinMode dentro de la función setup, definiendo, en este caso, que se trata de una salida, escribiendo el texto output en mayúsculas. Para definir diferentes tipos de variables, simplemente tenemos que escribir el código que hemos visto en los capítulos 5 y 6, como veis, donde si queremos definir un unsignedLong, basta con escribir unsignedLong, seguido del nombre de la variable y asignarle el valor que queremos que esta variable tenga desde el principio. Si queremos designar una constante, simplemente tenemos que escribir el texto const, seguido del tipo de variable, long, int, char, short, o el tipo que queramos seguido del nombre que vayamos a asignar a la variable. Y para darle un valor le indicaremos con el símbolo igual, seguido del valor asignado, y acabamos todas las sentencias con punto y coma. En el setup podemos también definir directamente los pines de Arduino sin haber puesto ningún nombre a estas. Esto no lo recomiendo, pero os puede ser útil para practicar. Otra cosa que hemos visto es que podemos declarar una variable directamente dentro de la función. En este caso, esta variable solo podrá ser leída por la función donde está escrita. Si bien todas las variables que hemos declarado antes del setup podrán ser vistas por todas las funciones. Para modificar el valor de una variable, como podéis ver, simplemente basta con escribir el nombre de la variable seguido del símbolo igual y el nuevo valor de esta, high o low, que como veis cambian automáticamente de color si escribimos la sentencia correctamente. Pero también podemos asignar el valor de una variable en función al estado de una entrada, utilizando la sentencia digitalRead, indicando el número del pin de la entrada digital, o podríamos también utilizar el nombre de la variable asociada a este pin. Por otro lado, también vimos variables del tipo lógico, lo que nos indican el estado true o false. Esto es lo que interpretamos utilizando la sentencia if, donde definimos una condición, en este caso letState mayor que 100, lo que si este es verdadero se ejecuta el código correspondiente. En el caso que quisiéramos realizar una acción cuando la condición de la sentencia if fuera falsa, utilizamos la sentencia else. Bien, una vez visto esto, en los próximos capítulos veremos cómo realizar diferentes operaciones matemáticas, así como diferentes sistemas de comunicaciones, por lo que a partir del siguiente capítulo los vídeos serán combinados, teoría por un lado y casos de comunicaciones por otro. Os espero en el próximo capítulo.